La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Gloria al Señor, y de esta manera iniciamos el programa de Mundo Cristiano. Como siempre, nuestro hermano Carlos. Feliz como cada lunes compartiendo con todos nuestros oyentes que están allá en su casa y también las personas que nos siguen en las redes. Un gran saludo. Así es, bueno, Para y ellos. claro que sí, extendemos el saludo de manera extendida y nada, en el día de hoy, Carlos, vamos a estar hablando el despertar de la predicación bíblica. Así es. Por la reforma, eso fue una de las, de los logros. La recuperación, ¿verdad? Sí. Recuperación Sí, sí, porque es una recuperación, si ponemos a analizar la recuperación de lo que es la predicación bíblica. es. Y Dios usa, como siempre, a lo que hemos venido hablando, en este caso, Martín Lutero, es usado para la recuperación de la predicación bíblica, Carlos. Y entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de esto y vamos a estar en 2 Timoteo, capítulo 4, del 1 y el 2, que vamos a estar hablando de ahí, pero también algunas reseñas con relación a Martín Lutero y cómo él hablaba de lo que es la predicación de la palabra del Señor. Queremos, antes de nosotros decirle que recuerde que nosotros nos encontramos en la ciudad de La Romana, República Dominicana, y que nosotros también estamos los días sábados por Caña TV, 55 HF, y también por Isma Visión, eso es en los sábados, así que usted sabe, a través de Isma Visión, el 54 para toda la región este, y en el Blue Telecom, en el 74 para la zona de Punta Cana y Bávaro, así que ya ustedes saben, hermanos, y como siempre, la emisora matriz Radio Ven 105.5, aquí en la ciudad de La Romana para todo el país, así que también decirle que los días, los domingos, nosotros tenemos culto a partir de las 9. Culto a partir de las 9 de la mañana. Entonces, a partir ya de las 11 tenemos nuestro culto de acción de gracias a Dios. Y ya los días lunes, martes, verdades bíblicas. Pero para los días jueves tenemos culto a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche. Los días de jueves, los sábados los jóvenes 5:30 de la tarde tienen lo que es el culto a partir de las 5:30 de la tarde. Para este sábado fui invitado a hablar con relación a la reforma. Estaremos hablando de la reforma protestante, pudiéramos decir un conversatorio, un mensaje. Vamos a ver cómo lo podemos hacer y que ellos puedan ser edificados por este importantísimo tema que debe de ser hablado con mucha frecuencia a los fines de que los jóvenes puedan entender y conocer y saber la historia de la iglesia. Así que ya ustedes saben, son informaciones que tenemos. Recuerden el concierto que ya ustedes escucharon el día 12 del mes de noviembre, que estaremos sábado 12. Así que ya ustedes saben. Entonces, Carlos, el tema que nos ocupa, la recuperación, ahí mismo, Ahí sí. de la predicación Así es, bíblica, la recuperación de la predicación bíblica, ¿verdad? Ese es el tema, la recuperación de la predicación bíblica, y eso, claro que sí, fue Dios usando a la persona de Martín Lutero. Así es. Y qué importante que pasó y que tenemos hoy nosotros la posibilidad, porque eso es lo que cambia corazones. Ciertamente, porque dicho sea de paso, cuando se inicia la iglesia, tú te recuerdas ahí en Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro hace su primer mensaje, tú ves La cantidad de personas. Y que en lo que centraliza esa reunión de ellos fue el mensaje. Así es. Y un mensaje expositivo, donde él viene desde allá, desde los profetas, Conectando todo. Conectando todo hasta llegar a Jesucristo. Pero imagínate, ¿quién más ¿cómo vemos nosotros el poder de la palabra de Dios
que civilizaciones como las griegas, civilizaciones paganas, ¿Cierto? fueron transformadas. Claro. Las grandes iglesias religiosas, fuera de lo que era el ente judío, de la zona judía, fueron en el lugar más pagano. ¿Cierto? Sí, cómo la palabra de Dios Sí. transformó la mente y los corazones de esas personas. Claro, tú te vas a una iglesia de Corinto, donde Pablo tuvo que, la Sí. iglesia de los Tesalonicenses, todas Sí, esas sí. Fueron personas que fueron transformadas y fueron transformadas por la Por misma la palabra palabra del de Señor. Y tú me hablabas fuera del aire con relación a los hermanos de Tesalónica. Unas 3 semanas dura el apóstol Pablo ahí, y fíjate cómo ellos reciben la palabra de Dios, como dice el mismo libro de 1 Tesalonicenses 2:13, que ellos recibieron la palabra no como la palabra de Pablo, sino como lo que es palabra, Como de, palabra Dios. de Dios. Y por eso ellos fueron transformados. Así es, así Una es. iglesia ejemplo para toda la zona en aquel momento. O sea, que para que tú veas cómo es que... Y lo que pasa con Martín Lutero, y es que Martín Lutero recupera la predicación de la palabra del Señor, porque en la iglesia de Roma lo que se hacía era, lo central era la misa, ¿verdad? Esa plegaria donde, dicho sea de paso, el término misa significa como así, enviado. Es como la plegaria que son enviadas Y a Dios. plegarias en otro idioma. En latín, Fíjate, en ese tiempo. fíjate las Ciertamente, diferencias. Sí. sí. Una plegaria en latín para una persona que habla alemán. Sí. eso. ¿Qué transformación podría haber tenido esas personas no había. que visitaban esas iglesias? No, dicho, o sea, no había ninguna. Había una, conocido por ese tiempo, lo que era la Biblia del pobre, que era una especie de réplica de Biblia donde las personas iban y le tomaban la mano como abierta. De hecho, de ahí es que nace la Biblia abierta en los hogares, porque había una Biblia abierta y solamente era suficiente con tú y tocarla. Entonces, el poder de la palabra no está en tú tenerla abierta y tocarla. Es conocerla. Es conocerla, es Y leerla. entenderla. Y exactamente. Y nosotros le instamos a los hermanos, a los amigos de la iglesia de Roma, que son, ¿verdad?, miembros, que la lean, su misma Biblia, la misma que ustedes tienen, léanla, y ustedes van a ver que eso le va a despertar a un sinnúmero de verdades que ustedes mismos van a comenzar a cuestionar. Así es, así es. O sea que, entonces, no estaba centralizado en lo que es la predicación de la palabra, sino más bien en la misa, y también lo que era alguna que otra homilía en latín, como tú dijeras, por corta, pero no había centralidad en lo que era la palabra, en lo que es el mensaje. Quien trae esto es Martín, cuando habla de lo que es la centralidad del mensaje, de la palabra, el sermón. El sermón, recuerde, el sermón es el contenido de la predicación. Así porque es. cuando hablamos predicación, el sermón es el contenido de la predicación. Entonces, eso... Que es el desarrollo exacto. del texto. Exacto. No es una argumentación de fuera, a veces traemos cosas a la palabra, no, es la palabra quien nos hace desarrollar lo que ella misma expone. Exactamente, porque ahí es donde está. Entonces, Carlos, yo estábamos hablando con relación, eso es lo que Martín entonces trae, y por eso que usted en su congregación tiene el púlpito en el centro. La iglesia de Roma todavía tiene el púlpito a un lado. Al frente. Y el templo, y ¿cómo se llama esto? El altar, acá al frente. Altar no, es el púlpito que tiene la iglesia protestante, dando a entender de que el centro de la liturgia nuestra es el sermón, es la predicación del mensaje. Y en Carlos, en nuestros días, vamos a leer lo que Pablo les recomienda a Timoteo, y nosotros vamos a ver la predicación en nuestros días. Carlos, ¿qué está pasando con la predicación? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que insista en tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Sí, eso está hablando a miembros de congregaciones que no son creyentes. Así es. Que van a solicitar. Sí. Fíjate que dice que
lo que hace reproducir a los falsos maestros son los miembros que no son creyentes, que quieren escuchar informaciones que les rasque los oídos. Sí, que lo hagan sentir bien. Que lo hagan sentir bien y por Tú eso... eres un águila. Exacto. Que eres un campeón, despierta el campeón que hay dentro de ti. Todo ese tipo de cosas hace que se reproduzca y por eso hay tanta demanda en este tipo de, vamos a decir, de maestros, falsos maestros, y Pablo le está recomendando, oye, todos ellos hacen eso, pero tú no, sino tú predicas la palabra. Sí, predícala. Afuera, a tiempo, afuera de tiempo, en todo momento. En todo momento. Y es importante porque es entender que hay que predicar, porque la palabra de Dios tiene una funcionalidad. Y la funcionalidad, como decíamos al inicio, es transformar corazones. Claro. Y el transformar corazones viene con la manera en que nosotros la exponemos, que cuando la exponemos confronta la vida de la persona. Cierto. Entonces esa persona se ve como un espejo y dice, esta es mi realidad, entonces debo cambiar. Así es. Pero cuando una persona solamente está expuesto a lo que quiere escuchar y nuestra carnalidad, ¿qué es lo que quiere escuchar? Que estamos bien. Que estamos bien. Que lo que hacemos vamos correcto. Así es. Que nosotros con nuestros pecados, con nuestra manera insana de vivir, vamos a tener recompensa. Claro. Así eso es lo que el ser humano que quisiera quiere escuchar. y no quiere escuchar. Entonces, cuando hace eso, ¿qué sucede con tu vida? Que entonces no está siendo transformada. No, para entonces, nada. inmediatamente, como veremos nosotros hablando de la reforma, cuando la palabra de Dios comenzó a ser el centro, entonces toda una sociedad, todo un mundo, el occidente completamente, es, y ahora pudieran muchas personas decir, no, que está deteriorado. No, es que el propósito, es decir, lo que le dio al occidente, la base del poderío y de lo que representa hoy para el planeta, se lo dio la reforma protestante. Que hemos dicho que no es más que una cosmovisión, es Así una es. revolución de cosmovisión. Que, y reformó Europa también. Completamente. Porque toda Europa, cuando pudieran pensar, no, Europa también es parte de la ideología occidental. Y esa ideología, aunque se ha distorsionado, inicia con muchos privilegios que otorgaba la Biblia. Así es. Que es el amor al trabajo, la libertad, la libertad civil, la libertad civil, racial, la igualdad entre, vamos a decir, entre que las mujeres se le dio la posibilidad de ya ser parte de la sociedad que era marginada, pero también el acceso a la educación. La importancia de nosotros ser educados. Ciertamente, porque el reformador entendió que si el cristianismo, el fundamento del cristianismo, todas las verdades, Dios se reveló a través de un libro, es necesario que para que ellos pudieran evangelizar a ese individuo, ellos tuvieran que conocer de escritura. Entonces, ellos entendieron, tomaron como una especie de evangelización, la alfabetización. Y por eso los pueblos reformados crecieron porque ellos le dieron un énfasis a la educación, a la alfabetización. Y por eso vemos el gran despertar en toda Europa y la revolución industrial. Y la familia. Y la familia. Que la familia, es decir, el plano familiar es lo que hace que una sociedad permanezca. Ciertamente. Entonces, todos esos principios bíblicos, morales, lo que nos manda la Biblia, cómo ser buen padre, cómo fue buen esposo, cómo ser buen empleado, se estaba perdiendo. Cierto. Por no obtener acceso a la predicación. A la predicación, a la palabra del Señor. Y entonces Martín Lutero rescata eso, recupera eso, porque no había predicación, como decía, de la palabra del Señor. Y entonces él hace todo eso. Y Martín Lutero predicaba, Carlos, de una manera tremenda. Él era una labor muy fuerte y él, de hecho, había domingos que predicaba hasta 4 veces. Vamos a decir, él predicó en los primeros años de Martín Lutero, del 1517 al 21, él tuvo una predicación de una cantidad inmensa de mensajes, que lo tengo por acá, la cantidad de mensajes que predicó Martín Lutero. Tengo por aquí el de Martín Lutero. Mira, el 19 comenzó con predicando los evangelios y a Génesis. En el 1520 comenzó en latín y luego continuó en alemán.
Wow, Martín Lutero era tremendo, Ávila. En el 1521, de camino a Worms para asistir a la dieta, no pudo escapar a las multitudes en Erfurt, y en la iglesia que estaba abarrotada estaba tan atestada que temían que se cayera unos 2.500 personas, porque había un despertar de escuchar, Carlos, la palabra del Señor, y tuvo que, a través por una ventana, de predicar la palabra. Fíjate cómo el despertar de la predicación es donde viene Martín Lutero. En la peste negra, que fue por ahí, por el 1518, Martín Lutero aproximadamente predicó unos 200 mensajes en ese año, que fue marcado por la peste negra. Fíjate que el nivel de predicación. Y el enfoque de él estuvo en la predicación de la palabra. Así, muchas personas pudieran pensar, y sí, pero se rescató la palabra, pero ¿cómo conectamos la predicación? Exacto. Y es importante la esto. predicación de nuestros días. Exactamente. Y podemos nosotros incluso al día de hoy, ¿qué está pasando al día de hoy? Es decir, con la predicación con la bíblica. predicación bíblica. Es decir, la mayoría de las iglesias está quitando la importancia de la palabra y está llegando fábulas, informaciones, mensajes motivacionales que no son lo que transforma el corazón. Es decir, que hasta el día de hoy nosotros, la iglesia que fue transformada, que fue renovada, está cayendo también nuevamente en la ignorancia de las verdades bíblicas, en desplazar la palabra por otras cosas que yo quiero escuchar, por cuentos, por sueños, y eso lo que yo sueño, lo que yo creo, lo que me dijeron, lo que escuché. Exacto, voy en busca de una palabra. ¿Qué palabra? Fulano tiene una palabra para mí. Y todas esas cosas se están dando hoy día, y es porque el grito de batalla, Carlos, de nosotros hoy día, de República Dominicana, Latinoamérica, necesariamente tiene que ser sola escritura, porque sola escritura no le da espacio a todo ese tipo de cosas. Cuando hay sola escritura, con eso no estamos diciendo que nosotros vamos a ignorar la lectura, de buenos libros, buenos teólogos. No, estamos diciendo que la última palabra la tiene la Biblia. Que ninguna información que llegue a su vida, si va en contra de lo que ya usted haga, incluso hay un versículo que dice ahí que todo lo que hemos aprendido persistamos, para mantenernos firmes. Exactamente, o sea que eso es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, Ávila, porque si no lo hacemos, vamos a caer, pudiéramos decir, en lo que cayó la iglesia vamos a decir, la Edad Media. La Edad Media, sí. Que cayó en una total ignorancia, y todavía en el día de hoy, Carlos, estamos en una ignorancia muy grande con relación a lo que son las verdades bíblicas. Me acuerdo yo que en una ocasión, creo que en una escuela bíblica, yo estaba con todas las cosas que estaba hablando, siempre yo abría la Biblia y lo leía, y había una persona que tú conoces, que él me pidió la Biblia como para certificar, y ciertamente todo lo que ese hombre está leyendo es ahí que es la Biblia, y inclusive él fue a la versión y dice, sí, pero es la misma, y le hace, sí, es la misma Biblia, la Reina Valera del 60. Sí. O sea que él entendía que eso no podía estar en la palabra. No podía estar ahí, para que tú veas. Y para que tú veas cómo son las cosas, Carlos. Aquí tengo Marcos 16, 15, 18, que es importante esta gran encomienda que nos da Dios a nosotros. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que el que no creyere será condenado. Así es. Y dice más adelante, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Así es. Entonces, fíjate lo que Jeremías, Dios a través de Jeremías dice en el capítulo 5, versículo 30, lo siguiente: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Punto y coma, y viene a explicar. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? O sea, que el pueblo le gusta que le hablen mentira. Escuchar eso, sí. De hecho, acá fue uno que le preguntaron, cuando iban a hacer la alianza, le preguntaron, ¿no hay un profeta de Dios aquí? Él dijo, sí hay uno, pero es que él me predica siempre en contra, que era Micaías. Para que tú veas. Mándame ese, tráeme, porque es que está raro eso. Entonces, y es parte de la naturaleza. Mire, y es bueno traer eso porque ahora mismo están pasando muchas cosas. Por ejemplo, mira este tema de mantequilla. Okay. El ser humano, su capacidad le da a entender que eso no es real.
Pero que eso es imposible. él quiso, Pero- lo quisieron abrazar. Pero lo abrazan porque ven eso como una esperanza. Ujú. Pero quiere decir que esa esperanza viola hasta todos los principios mentales. Es decir, cuando tú no quieres seguir los caminos de Dios, cualquiera que te ofrezca otro camino más cómodo, porque lo ves difícil, tú le vas. Pero tú entiendes que ese no es el camino. Lo que pasa es que lo abrazas porque tú comienzas a creer en cosas que no son, que no son ciertas. Así es. Y tú abrazas lo que sea. Lo que Y sea. te dicen aquí, ven, dame 500 pesos y pon la mano aquí y Dios te va a... Porque también estamos hablando de lo secular, pero dentro de la iglesia ¿Cierto? está la misma estructura Siste- estafadora. Un sistema, el mismo sistema, Sí. pero con un barniz Con un cristiano. barniz, sí, sí. Ven, vamos a sembrar, vamos a dar esto, vamos... Y no te quiero con las palabras dañar, sino es la intención de esas cosas. Si la intención es mala y la intención es quitarte esas cosas y manipularte con cosas que la Biblia no dice, entonces ahí sí es una estafa. Así es, y hoy día nosotros tenemos que, Carlos, hablar de lo que es la predicación que debe de ser el centro de todo sermón. Debe de ser la predicación, no debemos seguir acudiendo a esos tipos de, vamos a decir, de datos, de cosas que no van. Debemos de predicar la palabra, pero eso significa, Carlos, que hay que hacer un esfuerzo, porque tú tienes que estudiarla. Sí, sí. Tú tienes que hacer el esfuerzo en hurgar en ella. Entonces, eso tiene un precio. Parece que no se está dispuesto a pagar ese precio. así Porque es. es más fácil yo pararme encima de la palabra. Porque la palabra en nuestros días hoy se está usando como trampolín para hacer el clavado. Porque no, la palabra yo debo de colocarla encima de mí como sombrilla Sí, que sí. cubre todo lo que yo estoy diciendo. No todo todo lo contrario está pasando hoy, que se están parando encima de la palabra para decir y parecer bíblico, cuando no es así. De lo contrario, si no hacemos lo que hizo Martín Lutero en su momento, el centro de toda liturgia debe de ser el sermón, debe de ser la palabra del Señor. Vamos a tener muchas personas posiblemente, pero posiblemente dando frutos superficiales, no Así es, así es. originales. Démosles más importancia, esas cosas, yo escucho, Dios me dice, todas esas cosas, la palabra es clara y la palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser transformados y yo creo que ella es suficiente. Así Eso es. dice la palabra, no lo creo yo, lo dice la palabra, que ella es suficiente para transformar nuestros corazones. No Claro. necesitas escuchar más. Claro que sí, y ahí vamos cerrando, que tenemos unos 2 minutitos para decir, ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra predicación, entendemos que predicación, todo lo que hace la persona cuando sube al púlpito, no necesariamente, porque dice aquí que la palabra para predicación que usa ahí el apóstol Pablo, el término queruso, y ahí queruso que usa Pablo aquí es en el ejemplo, en el Nuevo Testamento, que significa anunciar en alta voz como un heraldo, como un heraldo. O sea, se toma del secularismo esto, ¿verdad? Del mundo secular, y queruso lo que más bien es vamos a decir, un heraldo o un mensajero que venía de parte del rey en voz alta a dar una información de parte del rey. Ese heraldo no podía alterar, ni quitarle, ni ponerle a ese mensaje del rey, y tenía la misma autoridad que el rey. Todo el mundo debía de ponerle atención. Inclusive cuando Cristo inicia predicando el Evangelio en Marcos 1:14, Él dice que Él venía predicando, oíd y escuchad el Evangelio. Y el Evangelio que Él escuchaba era el Evangelio de su Padre. O sea, las palabras que hablaba Jesús no eran de Él, como Él lo decía, no son mías, sino de mi Padre quien me ha enviado. Si eso era Jesús, que Él no hablaba de su propia palabra, sino la que le dio su Padre para que Él dijese. Así es. ¿Qué nos corresponde a nosotros, Carlos, que somos personas falibles? Debemos de predicar única y exclusivamente lo que La dice palabra la de Dios. Biblia. No inventar, no querer reinventar el Evangelio. Y a veces también, Arturo, como que la tratan de doblar un poquito. Es decir, a veces tengo una idea y quiero usar versículos para defender esa idea, y lo que la doblo, no la uso yo para tratar de entender qué quiere hacer Dios conmigo. Exacto. La leo para saber qué Dios quiere decirme, no la leo para buscar cómo defender lo que ya yo quiero hacer. Así es, eso es, Carlos, y eso es gravísimo. Y lo que va a hacer que va a cambiar nuestra sociedad, nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo, el empleado, el empleador, todo eso lo que va a lograr es usted, pastor,
el domingo o el día que le corresponde ir al púlpito y de manera fiel, como dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, trazar la palabra de manera correcta, perfecta, pero para eso tiene que hurgar, tiene que estudiar y en dependencia del Espíritu Santo lograr. Así es. Y tratar de que ese mensaje, usted ponerle ojos a los oídos de los oyentes. Eso, como dicen los árabes, ponerle ojo a los oídos de los oyentes, como es tratar de que puedan entender Sí, la sí, palabra. sí, claro, claro. Así que, Carlos, mira cómo no apuntó. No tenemos más tiempo. Así es, Dios le bendiga a todos nuestros oyentes. Así es, Dios bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Mañana un tema tan interesante como este. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.